La Procuraduría de la Administración, la Dirección de Investigación y Capacitación y el Departamento de Derechos Humanos presenta a la doctora Ana Vizcaíno Perales, docente universitaria, especialista en derechos humanos, quien abordará el tema los derechos humanos en la actualidad. Bienvenidos todos. El día de hoy estaremos conversando sobre los derechos humanos en la actualidad. Muchas gracias a la Procuraduría de la Administración por la invitación. Y es que hablar de derechos humanos en la actualidad nos permite remontarnos al pasado, al presente, y vemos que las características realmente siguen siendo las mismas. Pero, ¿qué está pasando realmente? Si tenemos una gama de convenciones, de tratados internacionales que los protegen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta violación de los derechos humanos en el mundo? Hoy en día, los derechos humanos han adquirido preponderante importancia en el ámbito internacional. Su protección es obligatoria por todos los estados. Así se encuentra prescrito en los instrumentos internacionales. El problema que se presenta cuando hablamos de derechos humanos no es el desarrollo de sus antecedentes históricos, ni la explicación de sus fundamentos filosóficos, jurídicos o políticos, o la precisión de sus características, sino que deben ser respetados y cumplidos por todos los estados del mundo, por cuanto están ligados al Estado de Derecho democrático que ha optado un país o Estado y su forma de gobierno. Cuando te hablo sobre los derechos humanos, me refiero a que están basados en la justicia, la equidad, la solidaridad, el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y otros atributos del ser humano. Y todas las normas jurídicas de los países, así como todos los convenios internacionales sobre derechos humanos, deben tener en cuenta el respeto y la defensa de los derechos humanos de la persona, que los derechos humanos son inalienables, que no pueden ser suprimidos, salvo en casos excepcionales y según las debidas garantías procesales, debiendo considerar el principio de la universalidad de los derechos humanos que deben tener en cuenta todos los estados del mundo, por ser la piedra angular del derecho internacional, como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y todos los estados tienen la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. En un estudio realizado por un activista de derechos humanos, afirma que cuando hablamos de actualidad de los derechos humanos, es como hablar de un combate permanente, lo cual comparto totalmente. Como recordaremos, los derechos humanos fueron solemnemente proclamados por la ONU el 10 de diciembre de 1948. Solemnemente proclamados, sí, pero sin unanimidad, ya que hubo 48 votos a favor y 8 abstenciones. Las de los países comunistas, contrarios a formular el derecho a la propiedad privada de los medios de producción al mismo nivel que los demás. La de Sudáfrica a causa del apartheid, incompatible con los derechos que se proclamaban, y la de Arabia Saudí por cuanto esa monarquía mantenía la esclavitud. Muchas declaraciones específicas se han ido añadiendo a lo largo del tiempo para completar un panorama garantista que se quiere universal y válido para todos los rincones del planeta, a pesar del evidente aroma eurocéntrico y occidental. Derechos como el derecho al trabajo, a la protección por desempleo, a la seguridad social, a un nivel de vida digno, a la salud, la educación, la vivienda, son derechos de segunda generación que responden al anhelo de igualdad real y no solo formal, que están recogidos y a cumplirlos se comprometen todos los estados firmantes, pero el cumplimiento efectivo es francamente deficiente, como es notorio, no solo en el caso de los derechos civiles y políticos, sino también en los derechos económicos, sociales y culturales que termino de mencionar. Por lo que podemos afirmar que los derechos humanos no se respetan completamente en ningún lugar del mundo. Evidentemente las situaciones son muy diversas. Va a depender del lugar donde se suscite la violación de los derechos humanos, ya
que no podemos comparar las democracias plenas con las que viven las poblaciones sometidas a regímenes autoritarios o directamente despóticos que por definición niegan los derechos humanos y combaten a las organizaciones y personas que los defienden. Podemos recordar el caso del premio Nobel chino del 2010, Liu Xiaobo y su esposa Liu Xia, el cual fue encarcelado por defender los derechos humanos. Yo recomiendo que revisen este ejemplo que termino de mencionarles para aprovechar al máximo el tiempo de la conferencia. Pero es realmente desresnable e imperdonable la forma como este líder, defensor de los derechos humanos, fue pues privado de libertad, y luego cuando se le concede el premio Nobel, su esposa va a recibirlo y también la encarcela. 7 años más tarde la liberan, pero para asistir al ver cómo se arrojaban al mar los restos de su esposo. Y obviamente China es uno de los miembros del Consejo de Seguridad de Estado, de los miembros permanentes. Así que nos podremos imaginar el gran poder y quién lo sanciona. Es también importante ver qué está pasando en Europa. Uno dice que es un espacio geopolítico, social afortunado y cuya apariencia es ideal, pero en realidad muestra numerosos agujeros por donde los gobiernos e instituciones vacían de contenido algunos derechos con diversos pretextos: la homofobia, el racismo, la discriminación, el trato a los inmigrantes irregulares, la violencia o el uso excesivo de la fuerza por la policía contra manifestantes pacíficos, a quienes se pretende restringir sus derechos de libre expresión. Son muestras evidentes de lo que decimos por no entretenernos a desgranar las graves desigualdades provocadas por las crisis económicas y por las políticas llevadas a cabo por los gobiernos del mundo para remediarlas, y en el cual nuestro país no escapa de esta realidad. Y esto lo podemos ver en el último informe de Amnistía Internacional, el cual alerta de nuevo los inquietantes retrocesos y amenazas que se ciernen en el mundo sobre los derechos humanos, enfatizando una serie de puntos negros que convendría analizar. Por ejemplo, el odio y el miedo han pasado de la retórica a la realidad, pues son muchos los gobiernos que han intentado aplicar políticas que normalizan la discriminación en gran escala de las minorías y de los grupos marginados, retirando garantías de protección de los derechos humanos que han costado mucho conseguir. El hecho de no poner coto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad tiene la terrible consecuencia de hacer del mundo un lugar cada vez más peligroso. El vertiginoso aumento de la desigualdad está creciendo y está creando un clima propicio para el agravamiento de la división social. Y los gobiernos, en lugar de abordar estos males básicos, reprimen a las personas y organizaciones que deciden alzar la voz. Alain Touraine, veterano sociólogo y una de las mentes más lúcidas de los inicios de nuestro siglo XXI, citado en el estudio, el cual me sirvió de base en la preparación de esta conferencia, ha señalado que para superar esta gravísima crisis, la tarea más importante consiste en la reconstrucción de la vida social, la reconstrucción de la vida en sociedad y en poner fin a la dominación de la economía sobre la sociedad, lo que exige el recurso a un principio cada vez más general e incluso universal, que se puede llamar de nuevo los derechos humanos. Y esto es así porque los conflictos principales ya no se dan en el sistema de protección mediante la lucha de clase propia de las sociedades industriales, sino entre una economía globalizada y la defensa de unos derechos que deben ser directamente humanos y no solamente sociales. Los grandes combates de la actualidad, concluye Touraine, se llevan a cabo, pues, en nombre de los derechos humanos y contra ellos. Hay otro estudio que consulté del profesor Manuel Dijeimen sobre la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Él hace un análisis por regiones: Asia, Oceanía, América, África, Europa, Medio Oriente, pero me voy a detener a analizar
específicamente la parte de América, donde él hace énfasis en grandes aspectos, como es la corrupción, la falta de independencia del Poder Judicial, la impunidad de los agentes del Estado, la debilidad de los gobiernos y la notoria divergencia entre lo que marca la ley y lo que ocurre en la práctica. Según el Programa de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la región del mundo con mayor índice de desigualdad. La pobreza que ha azotado a la región producto de las crisis económicas recurrentes a lo largo del tiempo ha generado que prevalezca la discriminación hacia amplios sectores de la población, lo cual ha producido también una gran inequidad y constantes, pero muy marcados con la consecuente exclusión social de millones de personas. Podemos notar cómo la falta de transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de recursos, así como la protección de intereses económicos particulares, han sido un obstáculo para superar la pobreza y sus consecuencias en la región. Igualmente, en América Latina, los pueblos indígenas son víctimas de marginación, abuso y represión, y sin duda son el sector con el nivel de vida más pobre en la región. Otro problema grave de esta región es la violencia contra las mujeres, la cual continúa fuertemente arraigada en América Latina, y sus perpetradores frecuentemente se cobijan bajo una gran impunidad. Del mismo modo, la discriminación de la mujer en múltiples aspectos aún sigue presente. También resulta importante hacer mención al largo conflicto armado que ha vivido Colombia en los últimos años, y que ha ocasionado graves perjuicios a la población civil, y en el que todas las partes que en él intervienen han cometido abusos y violaciones permanentes en contra de los derechos humanos. Una situación análoga sucede en México, en donde el aumento de la criminalidad y la lucha entre bandas delincuenciales entre sí también ha ocasionado grandes víctimas. Esto sucede regularmente en Panamá. Y hace escasamente un día un niño y una niña fueron asesinados por bandas armadas, y varios resultaron heridos. Estados Unidos se ha caracterizado en los últimos tiempos por conductas racistas, recordemos el caso de Floyd, en contra de minorías, y una xenofobia hacia ciudadanos de determinadas nacionalidades en específico. Igual pasa en Panamá. La xenofobia exacerbada en contra de algunas nacionalidades, leyes migratorias excluyentes y discriminatorias. Y los Estados Unidos continúa siendo el gran verdugo de todo el continente, pues sigue llevando a cabo ejecuciones de personas por penas de muerte impuestas. Hay un análisis que presentaron expertos en derechos humanos en Panamá y que me voy a permitir, de una manera general, presentárselos, donde ellos elaboraron un listado en el que destacan el derecho a la educación, a la salud, a una justicia igualitaria, como las normas universales más vulnerables en el país. En este caso, analizaremos el derecho a la educación igualitaria, ¿verdad? Por razones obvias, soy educadora y podemos ver que persiste una educación deficiente, rezagada, y donde los más humildes parecen tomar las obras de una educación que no contribuye a su crecimiento profesional. Si recordamos los indicadores de la prueba PISA, en Panamá, además de ser el país con mayor brecha de desigualdad entre educación pública y privada, los estudiantes de colegios rurales están casi un año rezagados en comparación a las escuelas urbanas. Y ni entremos a hablar de los estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios. Y ahora, con la situación del COVID-19, esta situación se ha agravado, precisamente por no contar con las herramientas tecnológicas sugeridas hace más de 11 años. Es un problema que debe preocuparnos a todos, el que afronta el sistema educativo en medio de la pandemia mundial, que ha generado el nuevo coronavirus en nuestro país, mientras que en la actualidad, por causa del COVID-19, unos pocos tienen acceso a la información por medio de Internet para educarse. En las comunidades más lejanas del interior de la República, e incluso en las zonas de la capital, la realidad es otra. Mientras los menos favorecidos observan con impotencia el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, que cada día se hace más evidente y causa gran incertidumbre entre quienes sueñan y se esfuerzan por alcanzar un mejor futuro. Voy a concluir, o finalmente voy a compartirles unas breves reflexiones sobre el COVID-19 y los derechos humanos. Imposible no tocar este aspecto si hablamos de derechos humanos en la actualidad, y que fueron emitidas
por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien se ha pronunciado en numerosas ocasiones para pedir a los estados que las medidas de emergencia deberían usarse para hacer frente de manera efectiva a la pandemia, nada más y nada menos. Se pronunció para expresar que se encuentra alarmada, a lo cual me sumo, por las medidas restrictivas impuestas por varios estados contra los medios de comunicación independientes, así como el arresto y la intimidación de periodistas. Además, en algunos países miles de personas han sido detenidas por incumplir el confinamiento o el toque de queda. Una práctica innecesaria e insegura. Se han recibido numerosos informes de diferentes regiones denunciando que la política y otras fuerzas de seguridad han estado utilizando fuerza excesiva y en ocasiones letal para obligar a las personas a cumplir con el confinamiento y los toques de queda. Tales violaciones a menudo se han cometido contra personas que pertenecen a los segmentos más pobres y vulnerables de la población, asegura Bachelet. En Panamá se detuvo a 39.936 personas, incumpliendo el decreto que establecía el toque de queda y la cuarentena a nivel nacional que se implementó en Panamá del 18 de marzo al 31 de mayo, sobre lo cual hay severas críticas sobre las violaciones de derechos humanos. Uno de estos segmentos vulnerables y que me ha llamado la atención de este informe que desencadenó la pandemia es el colectivo LGTB. Estas personas están siendo señaladas, culpadas, maltratadas, encarceladas y estigmatizadas como vectores de enfermedad durante la pandemia de COVID-19. En Belice, según informes de ONU-SIDA citados por la magistrada Bachelet, allí se detalla un abuso por parte de la policía. Me voy a permitir traer a este caso a un hombre gay que fue arrestado, humillado y golpeado por romper el toque de queda impuesto para frenar la propagación del coronavirus. Este joven de 25 años vivía con el VIH y se cree que murió como resultado de complicaciones sufridas por lesiones infligidas por la policía. Por eso ONU-SIDA expresa su preocupación y todos la expresamos, ¿verdad? Por cómo ese aislamiento físico y ese distanciamiento afectan particularmente este colectivo. Muchas personas LGTB se enfrentan a violencia, malos tratos, mientras se refugian en hogares con familiares que no los aceptan, o también pueden sufrir violencia por parte de su pareja mientras se quedan en casa. Estos aislamientos inclusive pueden exacerbar los desafíos de salud mental preexistentes que ya son comunes en la comunidad LGTB, como soledad, depresión, ansiedad y la ideación suicida inclusive. Esta situación nos hace recordar las mujeres víctimas de la violencia de género. Recordemos en el informe de Amnistía Internacional y el informe presentado por el Grupo de Defensores de Derechos Humanos en Panamá, este era un indicador bastante fuerte, la violencia de género. Ahora más que nunca están en una situación de peligro, ya que se ven obligadas a compartir constantemente el espacio del hogar con sus agresores. En febrero de este año, por ejemplo, haciendo un poco de derecho comparado durante la cuarentena impuesta en la provincia de China, de Hubei, como medida de protección frente al contagio de la enfermedad, se triplicó el número de informes sobre violencia doméstica. En España, este incremento también se ha registrado. En Andalucía, 44 mujeres víctimas de violencia de género y 47 menores a su cargo ingresaron en los recursos de acogida del Instituto Andaluz. Y en Panamá, nuestra querida Panamá, la violencia doméstica durante la pandemia arrojó los siguientes resultados. Marzo, 1.286 casos. Abril, 577. Mayo, 815. Otra variación bastante notoria se observó durante la ley seca y después de la ley seca. Con ley seca, del 8 de abril al 21 de abril, 247 casos. Sin ley seca, del 8 al 21 de mayo, tuvimos 490 casos. Estos fueron datos tomados de la página de la ONG Vida Mujer de Panamá. Sin embargo, se aporta un poco de luz y esperanza, haciendo referencia a un estudio que confirma que las mujeres están
más dotadas que los hombres para hacer buena política, especialmente en situaciones críticas. Lo que nadie esperaba es un suceso como la pandemia de la COVID-19, que se esperaba para confirmar esta hipótesis de una manera tan contundente. Y así lo afirma Ignacio Varela, sociólogo y periodista, en un podcast de Onda Cero. Evidentemente, la lucha por los derechos humanos no ha concluido y tal vez no concluya jamás, pues es una lucha constante y permanente. Obviamente queda mucho por hacer todavía y es necesario seguir luchando para lograr vivir en paz en un mundo en el que sea respetada la dignidad humana y los derechos humanos sean una realidad.